Buenos días, chicos. Nada, les hago un pequeño vídeo para hacer un resumen de lo que han dado con la profesora Zaira, ¿vale? Y así hacemos un pequeño repaso. Bueno, empezamos, ¿vale? En la unidad de introducción vieron, lo primero, los pronombres personales, que esto ya lo tienen que saber, ¿no? Que es el I, you, she, he, ¿vale? Eso lo paso ya, que está más que trabajado. Después vimos el verbo to be. Bueno, vieron. El verbo to be. El verbo to be significa ser o estar, ¿no? ¿Vale? Y se utilizaba con el I am, you are, el she, el he o el it, como era tercera persona, le poníamos el is, ¿no? We are, you are y they are. ¿Vale? Ese sería el verbo to be. También tiene que estar más que machacado, así que le doy el visto bueno. Después tenemos, también dieron el question words, las palabras que utilizamos para hacer preguntas, ¿no? Entonces, sería el what, que significa qué, el when, que significa cuándo, el where, que significa dónde, how, que significa cómo, y why, que significa por qué. ¿Vale? Eso es lo que dieron en la introducción. Esto también creo que estaría ya más que trabajado, ¿vale? Y después, lo último que dimos, o que dieron, era el this, that, these y those, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué diferencia había entre las dos cosas? This se utilizaba para una sola cosa, ¿no? Era una sola cosa que significa que es singular y cerca. Es decir, esto significa esto, ¿no? Era una sola cosa y cerca, esto. Por ejemplo, esto. That era lo mismo, singular, una sola cosa, pero era lejos. ¿Vale? Entonces, la única diferencia entre this y that, que this es cerca y that es lejos. Por otro lado, teníamos these y those. ¿Qué diferencia hay entre this y these en la pronunciación? Y también que this, las dos cosas se utilizan para plural, pero this es para cerca y those es para lejos, ¿vale? Entonces, en la introducción vieron los pronombres personales, el verbo to be, que ya está explicado aquí, las preguntas, que ya están hechas, y el this, el that, el this o el those, ¿vale? Que también estaría ya más que machacado. Vale, pues borro y continúo. Vale, continuamos. En la unidad 1 vieron los posesivos. ¿Qué eran los posesivos? Por ejemplo, decíamos mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa y su de ellos, ¿vale? Entonces, para el I decíamos que era my. Para el you le añadíamos una R al final, your. Para he utilizábamos his. Para she utilizábamos her.
eat, utilizábamos eats. Y teníamos que tener cuidado porque estas tres significan en español su casa. Nosotros da igual que sea mujer, objeto o hombre. Decimos su. Entonces en inglés tenemos que ver de quién estamos hablando. Si es de un hombre decimos his, si es de una mujer decimos her y si es un objeto o animal decimos its. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando decimos nuestro? Pues tenemos que poner our. Si no decimos vosotros, tenemos que decir your también. Y si no decimos de ellos, their. ¿Vale? Esto también significa su casa. Entonces, aquí lo importante es que se sepa esto, pero el peligro está aquí. Nosotros cuando traducimos, decimos su casa, da igual que sean muchos, pocos, mujer, hombre, animal. Entonces, tienes que saber bien de quién estamos hablando. Tienes que fijarte en el sujeto, en la primera persona de la que estamos hablando, para saber cuál elegimos. ¿Vale? Otra cosa que vimos fue el have got. Have got, que significaba tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Y si lo negábamos, poníamos haven't got, ¿no? ¿Qué pasaba? Que aquí ya teníamos que diferenciar la persona. Entonces, poníamos el I have got, you have got, y aquí llegaba el peligro. Poníamos el she, el he o el it, y aquí es con has got, ¿vale? Y we y they es con have got, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues sencillo, lo único es que significa tener. Para negarlo ponemos haven't got o hasn't got y tenemos que tener cuidado con esto. Porque en tercera persona en singular se utiliza has en vez de have. ¿Vale? Bueno, pues sigo borrando y esta sería la unidad 1. Vale. Seguimos con la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 2 y en la unidad 3, la gramática que vieron fue el presente simple, dividida en afirmativa y después lo vieron en negativa e interrogativa, ¿vale? Entonces se los voy a unir todo porque entiendo que ya lo tienen que saber y si no, ven los vídeos, ¿vale? La unidad 2. 2 y 3. Utilizamos o vieron el presente simple. ¿Para qué se utilizaba el presente simple? Pues se utilizaba para hablar sobre hábitos. Yo como, yo bailo, yo voy a entrenar, yo ahora en casa veo la tele, juego, estudio poco, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Pero son hábitos que tenemos. En afirmativa, ¿cómo pongo en afirmativa? ¿No? Poníamos el sujeto, que es el I, el you, el she, o my father, my mother, my friend, lo que sea. Y tenemos que poner el verbo. Tenemos dos opciones. O ponemos el verbo normal, ¿no? O ponemos el verbo con ¿qué? Con la ES o la S, o si termina el verbo en Y, quitábamos la Y y poníamos IES. ¿Cuándo poníamos esto? Cuando estamos hablando de she, de he o de it. ¿Vale? Entonces, sujeto, verbo normal, o el verbo ES, S, o si termina en Y, ponemos IES. ¿En qué? En la tercera persona del singular. En she, en he o en it. ¿Vale? Por ejemplo, I eat, lo que sea. Yo como fruta. O she eats, con S. ¿Vale? Bueno, eso lo vieron en la unidad 3. Aquí también podemos ver los adverbios de frecuencia. Si son hábitos, quiere decir que tú lo haces con una rutina, o lo haces poco, o lo haces mucho, o lo haces siempre, o de vez en cuando. Entonces aquí también vieron los adverbios de frecuencia, como por ejemplo always, que significaba siempre, often, a menudo, usually, algunas veces, sometimes, ¿vale? Y etcétera.
¿Dónde lo ponemos? Si yo quiero hacer una frase y no sé dónde ponerlo, ¿dónde ponemos los adverbios de frecuencia? Bueno, pues eso lo vemos después, ¿vale? Para que no se líe. Voy a borrar y se... Vale, continuamos. ¿Dónde poníamos los adverbios de frecuencia? Si yo quiero decir, yo normalmente como 3 frutas, ¿no? Entonces, ponemos el sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo y lo que siga, ¿vale? Esta es la estructura que siempre tienen que tener en cuenta, ¿vale? Con los verbos normales. Por ejemplo, I usually eat 3 fruits. Yo usualmente o normalmente me como 3 frutas, ¿vale? Siempre delante del verbo, ¿vale? En negativa, ¿qué pasaba con la negativa? Poníamos el sujeto y tenemos 2 opciones, o el don't o el doesn't. ¿Qué pasa con el doesn't? ¿Con quién poníamos el doesn't? Pues lo ponemos con el she, con el he o con el it. ¿Vale? Esa es la primera decisión. Y después en el verbo tenemos que ponerlo en infinitivo. ¿Por qué lo tenemos que poner en infinitivo? Porque en inglés las dobles cosas no les gustan. ¿Vale? Entonces, si yo pongo she doesn't likes fruits, ¿no? Aquí estoy diciendo que estoy hablando de la tercera persona, pero aquí también estoy diciendo que estoy hablando de la tercera persona. Y en inglés las dobles cosas están prohibidas, entonces se ponen una vez sola. Esta la tenemos que eliminar, ¿vale? Entonces, si aquí ya indicamos que es la tercera persona, el verbo va en infinitivo. Esta S ya la tenemos que eliminar, no la podemos incluir, ¿vale? Vale, seguimos, chicos. Lo último que dimos o que dieron con Zaira fue la pregunta, ¿vale? La unidad 3, que ya estamos aquí, vieron cómo se pregunta con el presente simple, ¿vale? En negativa poníamos el don't y el doesn't, y en pregunta tenemos que ponerlo hacia adelante. El do o el does, más el sujeto, más el verbo en infinitivo. Esta sería la estructura, ¿vale? ¿Qué significa la estructura? Lo mismo. ¿Con qué utilizamos el does? Pues lo utilizamos con she, con he o con it. ¿Volvemos a poner la S aquí? No, ¿vale? Nosotros no podemos poner does you eat fruit? ¿Come fruta? Aquí sería un error, ¿no? Esto no sería el you, sino tendríamos que poner she. Pero es que aquí estamos diciendo, primero, que es la tercera persona del singular, y aquí también estamos diciendo que es la tercera persona del singular. Entonces, como los ingleses no quieren que utilizamos dobles cosas, pues nada, lo ponemos al principio. Does she eat fruit? Y ya está, ¿vale? O do you eat fruit? ¿Vale? Cuando hacemos la pregunta, primero tienes que fijarte en el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De ella, pues ponemos does. De ti, ponemos you. De nosotros, ponemos do. Siempre tienen que tener en cuenta el sujeto para ver el auxiliar, ¿vale? Entonces, como resumen, afirmativa. Si yo quiero decir yo como fruta o ella come fruta, ponemos las S en ella, en tercera persona del singular. En negativa tenemos que poner don't o doesn't. Y el verbo normal. El verbo no se niega, solo se niega el don't o el doesn't. ¿Vale? Doesn't, tercera persona del singular. Y en pregunta, bueno, lo ponemos hacia adelante y ponemos do o does. Lo mismo, en función del sujeto, de quién estamos hablando, ponemos si es el do o el does. ¿Vale?